esta noche, dentro del programa que hemos preparado en este 26 de julio para todos los presentes. Comenzamos hoy temprano en la mañana, tuvimos diferentes actividades con muchas personalidades como las que tenemos ahora presente, gente importante de nuestra culta y progresista ciudad de Moca y de toda la región del Cibao. Entonces, el licenciado José Mercader es la persona gran intelectual de la República Dominicana que se va a encargar de esta importante charla. Él es el director del Museo Horacio Vázquez de Tamboril. Horacio Vázquez, uno de los 3 grandes presidentes que tuvo la República Dominicana. Esta charla de esta noche, auspiciada por el grupo de amigos La Peñita. Vamos a darle un aplauso a La Peñita, por favor, que ha venido a participar, que ha venido a darle una mano al Ministerio de Cultura de la República Dominicana y a la Dirección General de Museos con esta importante charla, con este personaje, este gran personaje de la República Dominicana, que es el director del Museo Horacio Vázquez en Tamboril. Nada mejor que conseguir a un hombre que es un gran artista plástico, es un gran pintor, es un gran caricaturista. Ustedes conocen un periódico que se llama El Caribe. El Caribe vende por las caricaturas de Mercader, no se engañen. Yo me imagino que a Mercader le dan todos los cuartos del mundo en el Caribe, ¿sí o no, Mercader? ¿Verdad que sí? Todos los cuartos del mundo. Porque está demostrado desde el punto de vista, diríamos, estadístico, que las caricaturas de Mercader venden. Y el Caribe no es pendejo y sabe utilizar eso. Entonces, estamos ante un tamborileño, diríamos, exquisito, un hombre muy coloquial, muy sencillo, con un atuendo de abuelo, porque hoy es el día de los abuelos, hoy es día de San Joaquín y Santa Ana, los papás. Levanten la mano los que son abuelos. Toditos. José, tú no eres abuelo. ¿Cómo? Y tiene atuendo de abuelo. Realmente el mejor cierre que se podía dar de este 125 aniversario era con José Mercader, ese gran artista dominicano, y que de ñapa, aparte de ser escritor, aparte de ser ensayista, aparte de ser caricaturista, artista plástico, de ñapa, encima de todo eso, lo han nombrado director del Museo y Centro Cultural Horacio Vázquez de Tamboril. ¿Lo dije bien? Así es. Ese es un museo que fue aperturado el año pasado, el 15 de octubre del 2023. Los mocanos nos sentimos contentos que esté un museo que lleva el nombre de un mocano en manos de un hombre adiestrado que se crió en Tamboril, conoció desde pequeño esa casa donde vivió doña Trina y don Horacio desde siempre. Siempre se preocupó, antes de que existiera la Fundación Horacio Vázquez, por la recuperación de esa casa. ¿Estoy hablando mentira, José? Es así. O sea que lo de José no viene con la fundación de Cocolizo, de Eduardo García Michel, viene de mucho antes, ¿no? La preocupación por restaurar esa casa donde vivió en un exilio forzado, como muy bien dijo don Hanler Pérez, presentando una resolución, nuestro querido regidor. Todos sabemos que fue un exilio forzado, esos años del 30 al 36 que vivió Horacio en Tamboril, porque el jefe, como le decían algunos trujillistas, el jefe amado, ido a destiempo y nunca bien llorado, le prohibió terminantemente a doña Trina y a Horacio que fueran a Moca y mucho menos a Estancia Nueva. Eso fue terminantemente prohibido. Por esos últimos 6 años de la vida de Horacio los pasó en un exilio forzado en Tamboril, pero fue la tierra que le dio la acogida en esos últimos años, y por eso Moca agradece a Tamboril ese esfuerzo. Sobre Mercader, José Mercader, se puede decir 100.000 cosas, pero lo importante no es decir sobre él, sino escuchar lo que él nos va a decir, porque él es un hombre muy perspicaz, muy agudo en todas sus observaciones, muy crítico, sabe sacarle punta a los detalles, y sobre todo que viene a hablar de un tema. José, tú eras retado porque venía a Moca a hablar de los 2 ferrocarriles que tuvo Moca,
donde aquí hay tanta gente, cada persona que tú ves sentada ahí, José, vale por 10. O sea, Ángel Domínguez vale por 10. Imagínate que hay 10 sentados con Ángel Domínguez. Y cada uno de los que estamos aquí hay mucha gente que vale por 10, por 15, por 20. Y lo mejor fue poner en las manos de La Peñita, de parte del profesor Porfirio Méndez, la presencia exquisita de ustedes, porque ustedes son un público exquisito, ¿no? Y La Peñita es maestra, ha demostrado maestría en sus convocatorias de público exquisito. Nosotros los mocanos, en la dirección del Museo 26 de Julio, nosotros queremos que el día 26 de julio llevarle esto a los distinguidos legisladores, diputados y el senador de la República, para que sometan en el Congreso que pueda ser el 26 de julio un día de la libertad, como dijo don Luis, del siglo XIX. Que se declare como 26 de julio el día de la libertad, pero del siglo XIX, así como se declaró el 30 de mayo de el 1961, porque se declare el 26 de julio que tenga connotación nacional. Porque no puede ser que si mocanos, un grupo de mocanos, de 35 mocanos, que dieron la libertad, que dieron su vida para que se estuviera libre el país, entonces solo se celebra en Moca. Eso no puede ser, es inconcebible que nada más nosotros los mocanos estemos celebrando el 26 de julio, si fue un hecho que trascendió no solo tan solo el país, sino que al otro día, el 27 de julio del año 1899, ya en el Boston Daily salía la reseña de que aquí en Moca habían ajusticiado a un dictador. Entonces, vamos a luchar todos los mocanos por eso. José Mercader es caricaturista del periódico El Caribe, además tiene una sección cultural y una 10ª semanal. Es autor de una columna semanal en el periódico La Información, participó en la elaboración del Plan Estratégico de Santiago 2020-2030. En el corto del cineasta Víctor Grullón hace del Señor del Tiempo y, como ya escucharon, es director del Centro Cultural Museo Horacio Vázquez de Tamboril. Sin más preámbulos, con ustedes, José Mercader. Me siento muy honrado de la invitación de Porfirio del Museo 26 de Julio a esta pequeña charla. No es una gran charla como se ha anunciado, porque después me ponen a mí en una situación un poco difícil. Ustedes saben del tren más que yo, tanto como yo, más que yo. Esto es sencillamente un trabajo que hemos realizado porque la historia, como decía ahorita Porfirio, se nos está yendo de la mano. Los jóvenes no saben qué es lo que está ocurriendo con nuestros espacios históricos. Entonces, en Tamboril, que tenemos todavía una estación de tren vigente, original, junto con la de Puerto Plata, son las dos únicas que existen en el país. Ustedes tienen el tren encaramado por ahí en un pedestal muy, muy lindo. Nosotros tenemos esa estación que la hemos convertido en una biblioteca. Sin embargo, tanto los mayores como los jóvenes, los niños de las escuelas, que es donde yo voy, Senipuri, no saben que por Tamboril pasaba un tren. Entonces, por eso a mí se me ocurrió ir escuela por escuela explicándole que sí, que por allá pasaba un tren. Y mi mamá decía, eran seis trenes diferentes, y había uno que decía cachum, 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 y todo el mundo sabía que era el único que era diferente a los otros, y creo que era el Anacaona. El asunto es que elaboré esa pequeña conferencia para esos estudiantes, y Porfirio me ha metido en un tremendo lío, porque me ha tirado a la boca de los leones, con Luis y con varios de ustedes que son conocedores de la historia del tren. No vamos a hacer aquí un confrontamiento, porque tienen ustedes la de perder. Yo soy ciclista, acuérdense, y soy veterinario. Entonces, es un resumen pedagógico para estudiantes, pero también es refrescante para saber
esa parte importante de la historia nuestra. Se me fue Alejandra. Quiero responder a 3 preguntas durante mi conversación con ustedes. Una, ¿qué es un tren de vapor? Los trenes anteriores a lo que tuvimos en Europa y en Estados Unidos. Y por último, ¿por qué razón se instaló un tren en República Dominicana? ¿Qué diablo fue lo que nos pasó que nosotros queríamos tener un tren aquí? Bueno, esas 3 preguntas son prácticamente el eje de lo que yo quiero conversarles a ustedes. Entonces, la primera parte, yo no voy a abundar mucho porque realmente es más para estudiantes que para gente adulta como ustedes y conocedores. Pero sí puedo decir que el tren de vapor, igual que la greca, eso es lo que el ejemplo que yo le pongo, igual que la greca, funciona con la presión del agua. Y ahora dicen que los chinos están por hacer un carro volviendo otra vez a la técnica de la termodinámica inventada por allá, lejísimo, en Inglaterra, mucho antes de que se hicieran los primeros trenes. Entonces, aprovechando esa fuerza del agua, del vapor, de la termodinámica, se crea un movimiento en las ruedas de los trenes. Alejandra Latoso. Se crea una fuerza que hace mover al tren. De manera que inteligentemente los ingenieros de la época, que yo pienso que es un ingenio, es tremendo cómo se le pudo ocurrir a ellos que con el vapor del agua caliente se podía mover una máquina tan grande. De manera que los pioneros, Alejandra 3, 4. Este señor Nicolás Leonard Sadi Carnot fue un excelente científico que sin él no hay tren de vapor, porque él es quien hace todos los estudios y formula cómo es que se puede canalizar esa fuerza de ese vapor que hace mover la máquina. Después, en la misma Inglaterra hay un señor que se llama Trevithick, que se tira ya al taller y comienza a fabricar en base a los estudios, a las propuestas del señor Carnot. Trevithick es quien, juntando latas viejas y hierro viejo en su taller, logra hacer esto que hoy lo vemos y parece muy ridículo, pero eso fue un aparato tremendo para lograr mover aquellos vagones. Primero empezaron con un vagón y después le fueron agregando, pero el ingenio de hacer los rieles y poner este aparato a correr en una sola línea. Después de Trevithick viene otro que es Stephenson, que la trabaja mucho mejor y nos hace esta propuesta de tren. Fíjense que el tanque de agua es mucho mayor, el vagón es mucho mayor, las ruedas ya son... uno viendo la imagen, uno se da cuenta que hay un trabajo más perfeccionado que el anterior, el de Trevithick. De manera que esos son los inicios, y eso hay que decirlo porque muchas veces uno dice, pero el tren cayó del cielo. No, el tren es fruto del pensamiento humano. Y tiene la ciencia la ventaja de que en la ciencia no hay democracia. Y qué bueno, no hay democracia, porque cuando ese señor descubre eso, él no le está preguntando a nadie que si corre o no corre. Él lo está proponiendo, esto es así, y ahí funciona. No hay congreso, no hay mayoría, no hay minoría. El aparato está y se va a usar. Lo mismo que en otros aspectos de la medicina. Si hay un doctor, y el doctor me puede corregir, Jochi me puede corregir, si hay un doctor que descubre un nuevo método para hacer una operación, eso se puede plantear en un congreso, pero
las evidencias de ese progreso está ahí y nadie lo va a discutir. Ahora, sí estamos en el aspecto social, sí ahí hay necesidad de la democracia. Y justamente hoy, como decía al principio Porfirio, hoy es un día muy especial. Yo voy a hacer un pequeño paréntesis porque aparte de los 125 años que cumple el ajusticiamiento de Lilis, se cumple también 100 años de que Horacio Vázquez llegó al poder. Entonces, hay una fecha exacta en la que él fue juramentado, pero yo no quise elegir como director del Museo Horacio Vázquez de Tamboril, no quise elegir esa fecha, sino que aproveché la del 26 de julio para celebrar esos 100 años y le hicimos una marcha en Tamboril y una ofrenda floral para conmemorar el Día de la Libertad que decía Luis ahorita. Entonces es muy importante para nosotros este día, y vuelvo y repito, me siento muy, muy honrado que me hayan invitado, porque esta fecha es histórica para todos, no solamente para los mocanos, cuidado, este país es muy grande, Porfirio, carajo. Entonces, seguimos con el tren y vemos que en Estados Unidos, si partimos el mapa en la mitad, hay un río que es el Missouri. Después que los Estados Unidos se establecen al este, con todas las provincias iniciales y el desarrollo que tuvo con los primeros inmigrantes ingleses, en un momento dado se ve la necesidad de expandirse hacia el oeste, y es lo que nosotros conocemos, todo lo que fuimos al cine de matiné, recordamos aquella película de vaquero, esa época de vaquero, eso es la expansión de los americanos hacia el oeste para conquistar y desarrollar y hacer progresar el país. Pero ese progreso necesariamente tenía que pasar por un mecanismo de transporte que fue el tren, que ya se conocía en Europa, como vimos. Entonces ellos se les ocurre tiene que ser a partir de Omaha, donde usted ve la línea roja, al inicio a la derecha está Omaha, que está pegadito al río Missouri. ¿Por qué pegado? Pero del río, de la parte oeste, no la parte este, porque en esa época hacer el puente sobre el Missouri iba a ser muy, muy difícil. Por eso entonces ellos arrancan desde Omaha y llegan hasta el oeste, hasta Sacramento, en California. Eso hay que saberlo porque estamos hablando de los años 1860, 61, 62, cuando Ulises Grant después inaugura la unión de la parte que venía construyéndose desde el oeste hacia el este, y se hace la unión y se hace esa inauguración para entender que la Pacific Railroad empezaba una nueva época en Estados Unidos. Entonces, aquí nosotros sabíamos de ese progreso, y por lo tanto teníamos una serie de problemas económicos, de transporte de productos económicos, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y vimos la necesidad de instalar un tren. Pero los primeros trenes que se instalaron aquí fueron dos, y no fue en Moca, fue uno en la capital que salía desde la puerta San Diego, allá que era el puerto principal, detrás de la Alcázar de Colón, subía Las Damas, bajaba la calle El Conde y llegaba hasta la puerta del Conde. Ese tren tenía aproximadamente esa característica. Era un tranvía que pasaba por el medio, iba a la velocidad del caballo caminando lentamente. Y en Montecristi se hizo lo mismo. Había un tranvía de caballo, que se instaló por razones también de transporte y económica. Ulises Francisco Espaillá es quien más claramente lo expone, diciendo que la región del Cibao, yo puse aquí, las partes rojas son las dos lomas, la septentrional y la central. Aquí tenemos el Sánchez, Moca, Santiago y Puerto Plata. Lo puse así para poder ilustrar rápidamente lo que quiero expresar. Las regiones en verde es el Cibao, y la otra parte, que ustedes saben, es el sur. Y decía Ulises Francisco Espaillá en uno de sus escritos, que él
firmaba como María, que muy adelantado para la época porque es una forma de él esconderse en un seudónimo que hoy cualquier movimiento feminista podía reivindicar diciendo que Ulises Francisco de Payá era un gran defensor de la mujer, porque incluso hasta escribía con un seudónimo de mujer, María. Entonces, en uno de esos escritos decía Ulises Francisco de Payá que esa diferencia de regiones era tan clara que uno se podía dar cuenta porque la gente del Cibao era la gente pensante. ¿Y por qué era pensante? Porque fumaba cigarro. Y cuando uno fuma cigarro, el humo te entretiene y te lleva, y entonces tú reflexionas y tú piensas. Entonces, el cibaeño es pensante. La gente del sur, él le decía los pisacicas, la gente que cuida vaca, la gente que tiene que ver con madera, con campo. Era otra región que tenía una producción diferente a la de nosotros del Cibao. Nosotros teníamos el tabaco, teníamos el tabaco como una herencia desde los mismos indios. El casigajo de Marién era reconocido por el cigarro. Mucha gente decía que era porque se daban un toque, el cigarro aloca a la gente, pero quizás también era para ahuyentar los mosquitos y dormir mejor. Uno no sabe. Los historiadores especialistas en el tema no podrán dar luces sobre eso. Recuerdo mucho a don Joaquín Priego, que hablaba de estos temas. Don Joaquín es reconocido por sus investigaciones de nuestros indígenas. Joaquín Priego, que casi nadie lo conoce, es el papá de Harold Priego, que era el que hacía las caricaturas en el Diario Libre, cuando Adriano dirigía el periódico, y Boquechivo, esa columna la mantenía. También lo que visitamos el monumento en aquella época, podemos recordar que subiendo la entrada de los Pinitos en el monumento de Santiago habían bustos de los restauradores hechos por don Joaquín. Don Joaquín era un escultor magnífico. Esas esculturas desaparecieron. No sé dónde diablos fueron a parar, pero esas esculturas eran realmente obras de arte, eran magníficas. Entonces, volviendo al tema de las regiones, quédate. En la parte del Cibao, teníamos nosotros una exportación prácticamente por Puerto Plata, pero hacia Europa, hacia Hamburgo y hacia Bremen. En el sur, en cambio, las exportaciones se hacían por el puerto de Santo Domingo hacia Inglaterra, Curazao y San Tomás. ¿Qué exportaban en el sur? Madera, ganadería, ganado, azúcar. Pero, ¿cuál es la diferencia en términos de transporte? Esto es importante. Ustedes dirán, bueno, pero el hombre vino a hablar del tren o vino a hablar de vaca, ¿cómo es la cosa? No, es importante porque vamos a ver la conexión. En el norte, para uno llevar un cerón de tabaco desde aquí de Moca al puerto de Puerto Plata o llevarlo a otro sitio, era bien difícil. No había espacio de comunicación, no había. Lo que teníamos éramos lo que llamábamos los caminos de herradura, y teníamos el gran inconveniente de las crecidas de los ríos. Entonces, un producto que tú querías llevar te podía tomar un día, o como te podía tomar una semana o casi un mes, muchas veces. En cambio, el transporte por el sur se hacía más fácil porque el ganado no necesita gran transporte porque ellos caminan. Entonces el ganado va caminando y se lleva hasta los puertos y ahí se embarca. Entonces esas dos diferencias en términos de transporte de la época es importante entenderlas, porque ocurre que en la medida en que esos productos va aumentando su auge, su presencia en el país, entonces se va entendiendo la necesidad de buscar un mecanismo de transporte eficaz.
completamente. Entonces, aparte de que en un momento dado aparece la azúcar, principalmente en el sur, fíjense que de 30 haciendas de caña, que era igual a decir 30 ingenios, solamente 3 se instalaron en el norte, en el Cibao, y los otros 27 se instalaron en el sur. Es decir, que hay un auge económico y se introduce eso porque vinieron después de la guerra de independencia de Cuba, llegan unos cubanos y meten el azúcar, y es importante entender que con esa aparición de todos estos ingenios y este aumento, este auge de la producción de azúcar, entonces todavía más se crea la necesidad de transportar todo este tipo de mercancías. De manera que, ¿por qué Luperón está ahí? Porque ya para el 1879 ya se empezó a hablar. Acuérdense que Luperón es un viajero. Luperón viaja a París, viene, va, viene, conoce muy de cerca lo que es el transporte. De manera que ya en la época de Luperón se está hablando de la posibilidad de hacer un tren. Y de hecho, Gregorio Rivas, lo vamos a ver un poquito más adelante, Gregorio Rivas hace una solicitud al Congreso para que se materialice el tren. Por lo tanto, Gregorio se mete en todo tipo de movimiento que tiene que ver con el tren. Claro, hay comerciantes que son muchas veces más consecuentes con su pueblo que otros y son más benévolos, pueden ofrecer, pero también sus ideas de progreso muchas veces lo puede beneficiar a él, pero al mismo tiempo van a beneficiar a las comunidades. De manera que eso fue lo que pasó con Gregorio, y muchas veces los historiadores quizás se confunden y dicen que Gregorio Rivas fue un gran patriota. El que lo quiera pensar así, yo no tengo ningún problema, pero a mí me parece que Gregorio Rivas fue un hombre de un pensamiento muy avanzado y que andaba buscando aumentar su capital como comerciante. Y eso no es nada malo, no es un pecado, todos los comerciantes lo hacen. Y eso es legal. De manera que yo quería apuntar eso. Hay que decir que el sitio que se llamaba Almacén es porque Gregorio tenía un gran almacén ahí de productos. Después ese sitio se le llama Villa Rivas en su honor. Muy bien. ¿Quién dice que no? Bien, entonces, aparte de el progreso que va teniendo, que va dejando el tren como mecanismo de transporte, lo más notable es que en Sánchez se convierte en una ciudad sumamente importante y muy dinámica, a tal punto ahí cambia de nombre, porque en vez de Las Cañitas ya le ponen Común de Sánchez. Y de hecho, con este auge comercial, tenemos 3 bancos en Sánchez. Tenemos cuerpo consular de 5 países. Eso es casi más que la capital. Tenemos además 2 logias, la masónica, que se construyó, la número 21, y la logia Odd Fellows, que fue muy importante. Las logias eran importantes en aquella época. De manera que todo esto nos dice que Sánchez es un espacio muy importante. Todo eso gracias al tren. Entonces, en Sánchez tenemos esta situación de que la población es, la gente decía, si estuviéramos hablando en el lenguaje de hoy, podríamos decir que en esa época Sánchez era un Nueva York chiquito, como diría Leonel, que le encantaba decir
iba a convertir a Santo Domingo en un León chiquito por el metro. De manera que sí, era una especie de ciudad muy, muy desarrollada con respecto al resto. Quizás Puerto Plata podía compararse y Santo Domingo. Ahí se reconoce la población total. Había un tercio de la población que eran dominicanos, un tercio europeo y otra mitad de habitantes de las Islas Vírgenes, Turcas y Curazao. Familias importantes comerciales, estaba Manuel de Moya, los de Morici, la Ruz, que tenía comercio de hielo y arroz, los cocos, que eran, muchas veces había un coco en Puerto Plata, es el mismo del Miguel Coco de la aduana, ese coco. Baden, Gotró, Ariza, los Champlet, que es especialista en farmacia, los Berger, de venta de chocolate, y extranjeros, familias extranjeras importantes. En esa época estaban los Grieses, prusianos, Hagen de Alemania, Boilly, Perrat y Chanel, que eran franceses. De manera que ese auge que tiene Sánchez se debe principalmente al desarrollo y el boom que tuvo por el tren. En el caso de Tamboril y de Moca también hubo un notable crecimiento económico indudable, remarcable. ¿Por qué? Porque el tren permite ese comercio, esa agilidad. Después hay que decir que así como en Sánchez se da esta presencia de bancos, de logias, también hay que hablar de una presencia cultural importante, lo mismo que aquí en Moca y lo mismo que en cada pueblo donde pasaba el tren. Circos, teatro, correo. En Sánchez se hablaban 5 lenguas, igual que en Puerto Plata. Se hablaba el cocolo, el español, el francés, el inglés y el alemán. Y había en Sánchez 3 hoteles y 4 iglesias de cultos diferentes: la católica, la metodista, protestante y wesleyana, que eran de origen inglés todas, salvo la católica. De manera que haciendo un resumen de todo esto, es obligatoriamente, hay que concluir obligatoriamente con que el tren fue beneficioso para el país por estos intercambios, por estas importaciones, porque el tren lo facilitaba. Entonces estamos ya en el 1917, que está ya la Primera Guerra Mundial. Entonces los precios del azúcar, del tabaco, del café y el cacao aumentan. Y como Europa está en guerra por la Primera Guerra Mundial, entonces nosotros tenemos aquí el privilegio de tener esta producción y de poderle vender sin que a nosotros nos afecta, nosotros no estamos en guerra. Y se da lo que los historiadores llaman como la danza de los millones, porque el azúcar lo compraban carísimo, el café lo compraban carísimo, y bueno, eso no duró mucho, y justamente esa es una de las causas por la que el tren empezó a decaer. Para 1922 se inaugura la primera, la carretera Duarte, hecha por los americanos en la ocupación, y ya para el 40 la compañía que se había instalado en el país quiebra y se denomina entonces, en vez de ser el Ferrocarril Central Dominicano, se llama Ferrocarriles Unidos Dominicanos, pero ya con ninguna posibilidad, porque
Europa empieza a recuperarse económicamente y ya no necesita de los productos que nosotros le vendíamos. Entonces, económicamente eso hace que el tren sea innecesario. Entonces uno siempre se pregunta, pero si el tren lo dejan, ¿cuántos problemas hubiéramos tenido nosotros resueltos? Entonces volvemos otra vez a la esquemita de la cantidad de vagones que teníamos y la cantidad de trenes que teníamos. Bueno, el tren que teníamos no era de pasajeros, era de transporte de carga. Entonces, cuando se elimina la necesidad de ese transporte, entonces se elimina el transporte mismo. Por eso, el transporte del tren ya se ve como un elemento que no es necesario para tenerlo activo. Así es que ya en la era de Trujillo empiezan los camiones a llegar, ya las carreteras están hechas, entonces el camión puede llegar hasta el conuco y transportar las mercancías, economía. Siempre es un problema económico. Entonces, de manera que ya para el 50 el tren ya no es necesario, cae en desuso y Trujillo lo desmantela en el 50. De manera que ese es un resumen muy apretado. Yo hubiera querido ahondar más en los detalles del tren de Moca, como Porfirio le hubiera gustado, pero yo quise hacer un esbozo general para que entendamos por qué no tenemos tren hoy, por qué se nos fue, por qué ya no era necesario. Sin embargo, hoy vuelve otra vez el problema del transporte, se están construyendo trenes de nuevo, porque sí, el tren en Europa, hay trenes hoy, los llamados trenes bala, que corren a 600 kilómetros por hora y tú llegas de aquí a allá en un ratito. En Japón eso es prácticamente de uso normal. Nosotros estamos muy lejos de eso, pero quizás se vea la necesidad de que el tren vuelva, pero ya no para transportar cargas, sino para transportar pasajeros, porque se nos volvió, las carreteras se nos volvieron un caos. Queremos, en nombre de La Peñita, hacerle entrega a usted de este reconocimiento, señor Mercader. Dice, vamos a permitir que Benigno lo lea. Léalo usted, por favor. La Peñita, un grupo de amigos, reconoce a José Mercader por compartir sus conocimientos en la charla denominada El Tren de Moca. Con la misma logró crear una sinergia entre el deseo de conocer y la gracia y la facilidad con que manejaba las informaciones de una obra de desarrollo que impactó en todo el país. Dado en Moca, provincia de Espaillat, República Dominicana, a los 26 días del mes de julio del año 2024. Licenciado Amable Guzmán, presidente. Licenciado Nicolás Grullón, secretario. La familia Pérez Méndez, a través de La Peñita, le va a hacer entrega de una publicación que escribió el doctor Artañán Pérez Méndez sobre el Santuario Nacional del Sagrado Corazón de Jesús, que es patrimonio monumental de la República Dominicana, es iglesia grande, por si usted no lo sabe, la iglesia más bella del país, más bella que la basílica. Claro que sí. Y ahí usted va a encontrar toda la información sobre esa obra monumental, pero a través de ella toda la información sobre la historia, la cultura, la espiritualidad del mocano. Así que le hacemos entrega de eso. Vamos a leerla. Vamos a ver. Sí, José Mercader. La entrega de este libro es la esencia de la cultura mocana, representada en un monumento icónico, sabiendo que usted le sacará el mayor de los provechos. Grupo de amigos, La Peñita, 26 de julio 2022.
que lo disfruten, que lo disfruten.